Vamos a comenzar. Hoy quería enseñar algo. Luca hace más de una semana que está con la gripe y ahora le ha agarrado la tos. Esperemos que salga rápido. Vamos a orar ahora por Luca. Para comenzar ya, comenzamos con algo que venía enseñando todos estos días, que es lo que Dios le pone a hacer al hombre cuando lo crea, que es a Adán. Y todos los nombres, incluyendo el nombre de Lucas, todo tiene un propósito. Nuestros nombres tienen un propósito en la Biblia o un propósito del nombre en sí. Y muchas veces, por ahí, al no conocer el significado en hebreo de los nombres, yo siempre digo que la parte más aburrida de la Biblia es cuando estudiamos las genealogías, las descendencias, de que este nació, engendró a tal, de que este engendró a tal. Claro, vemos unos nombres rarísimos, como no conocemos el significado de hebreo, digo que esta es la parte más aburrida de la Biblia, pero cuando uno comienza a estudiar el hebreo antiguo, lo que voy a enseñar hoy es una clase bíblica del estudio bíblico más avanzado que hay, que es el hebreo. Pero voy a resumir cositas para que entendamos por qué los nombres que Dios designó desde la eternidad para todos nosotros tienen un significado. Que uno dice, este nombre me lo puso mi papá. Veamos. ¿Tiene un significado? Tiene un significado. Y yo voy a comenzar leyendo, bueno, la semana pasada di un nombre, que es el del perro, que en hebreo es Caleb. Caleb es el nombre que se le da en hebreo al perro, que el significado es fiel y protector de su amo o un corazón conforme a su amo. Pero lo contrario a eso, en el caso del perro, significa impureza. Por ejemplo, en la segunda carta de Pedro, dice que el perro es el único animal que se vuelve sobre su vómito. Esto tiene un significado espiritual. Dice, el hombre es la persona capaz de pecar 2 veces cometiendo el mismo error, de lastimar a otro, de robar, de traicionar, de matar. Bueno, esa es la similitud del perro, de la impureza del perro con el corazón del hombre. Y ya yo quería comenzar aclarando algo, porque esto el que lo lee por ahí, una vez me lo supieron preguntar, que está en Génesis capítulo 5, versículo 1, dice así: este libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Uno dice, a ver, ¿cómo varón y hembra los creó? Sí, Dios hizo un ser, primero, cuando uno entiende qué significa Adán, ahí se da cuenta. El significado de Adán en hebreo significa ser humano. Cuando Dios hace al ser humano, lo hace varón y hembra. Dice que le saca un costado nada más para separarlo después a la mujer del hombre. O sea que la mayor parte del cuerpo se lo dejó al hombre para fortaleza, para el labrado de la tierra y los trabajos duros que en aquella época había para cultivar la tierra, cuidar los animales. Y a la mujer, que tiene un cuerpo más chico que el del hombre, de un costado, la hace nacer en un lugar espiritual. Pero este nombre de Adán es el nombre masculino de Adamá, que significa en hebreo tierra. Es de donde se sacó la tierra para hacer al hombre, al ser humano. Y uno, comenzando a ver estos significados, comienza a entender otras cosas más. El pecado de Adán y Eva tuvo consecuencias, la que hoy estamos peleando, esta lucha espiritual entre el bien y el mal. Y el primer hijo de Adán y Eva se llamó Caín, que es el hijo producto de ese pecado.
Y el segundo hijo se llamó Abel. Caín en hebreo significa adquirido o posesión, que refleja esta cuestión emocional entre Adán y Eva al concebirlo. De lo contrario, Abel, en hebreo se escribe Jebel, significa aliento, vapor o vida espiritual, que simboliza la fragilidad de la vida. ¿Por qué estos dos nombres así? Y bueno, vamos a ver ahora. Porque ustedes saben que Caín mata a Abel porque tuvo celos. La consecuencia espiritual del pecado es un espíritu de celos, un espíritu de envidia. Y para que ustedes sepan a dónde está la envidia y a dónde están los celos, lo primero que tienen que hacer es buscarlo en su familia. Oh, pastor, ¿por qué dice esto? No, búsquenlo en su familia. Porque nadie puede tener celos de alguien que no conoce o envidia de alguien a quien no conoce. ¿Por qué nace la envidia? ¿Por qué nacen los celos? Porque no puedo ser lo que otro es, pero para saber lo que otro es, lo tengo que conocer. Por eso, los primeros pecados en la familia, que hasta el día de hoy siguen vigentes, y cada vez que yo hablo con una persona, siempre vemos esos espíritus de envidia, espíritus que inclusive hasta traen espíritus de muerte. Son llamados a espíritus de destrucción. Esto en el mundo espiritual tiene una carga que viene desde el pecado de la humanidad. ¿Cómo se termina? Con una oración, mostrando eso. Y muchas veces estas oraciones de rompimiento, de cortar con esos lazos, muchas veces tienen que ser más seguidas de lo que uno cree. Porque uno cree que porque ahora una vez ya está, pero esto es como el auto, hay que echarle nafta siempre, o mantenerlo siempre, o como una casa que hay que arreglarla permanentemente. Bueno, así hay que arreglar nuestra vida espiritual, y limpiar en nuestra familia cosas que espiritualmente se van sumando, porque está bien, uno conoce a nuestros hijos porque los crió desde la cuna, pero después nuestros hijos tienen otras relaciones de amistades, de matrimonios, y comienza uno a incorporar a la familia personas que no han sido criadas de la cuna. Y a veces hay que saber romper estos espíritus. Este es un dato espiritual que ya lo vamos a ampliar en su momento. Ahora vamos a ver qué pasó con Abel. Porque Abel, la muerte de Abel tiene todo un significado. No solamente porque la sangre de Abel todavía reclama justicia en la tierra, así dice la palabra de Dios, sino porque de Abel, de este hombre espiritual que Dios había creado, iba a nacer el Salvador. Entonces Dios tuvo que hacer nacer un tercer hijo de Adán y Eva, llamado Set, cuyo nombre significa designado o colocado en reemplazo de Abel. Pero ojo, que no es un nombre así nomás, porque de este Set iba a nacer un descendiente mucho más adelante llamado Noé, quien salvó a la humanidad después del diluvio. Después vamos a ver qué significa Noé. Y ahí comienzan entre el capítulo 4, el capítulo 5 y parte del último, de los primeros versículos del capítulo 6, esta genealogía terriblemente pesada para mi gusto, de los nombres en hebreo, pero claro, porque uno no conocía los nombres. Pero dice que de Set engendró a varios, entre ellos a Enos, a Cainán, y Cainán engendró a uno llamado Mahalalel. ¿Qué significa espiritualmente Mahalalel? Es una palabra que significa... Mahalalel es un descendiente de Caín, engendrado por Enoc, que engendró a otro llamado Irak, y Irak engendró a un Mehujael. Este Mehujael significa borrar a Dios. O sea, de la descendencia de Adán y Eva, la descendencia de Caín quería destruir a Dios.
y la descendencia de Abel, que fue matado y reemplazado por Set, querían mantener la espiritualidad con Dios. Nombres que si uno no los conoce en hebreo, no entiende nada de lo que dice la Biblia. Y bueno, un poco esta enseñanza es acercarnos un poquito más a entender la palabra de Dios. Y de vuelta de Set, para tener otro ejemplo, nació alguien que en la Biblia se conoce que caminó con Dios y hasta el día de hoy sigue caminando porque no conoció muerte, llamado Enoc. Y de Enoc nació uno llamado Matusalén. Y este dato se lo dejo a mi nieto para cuando escuche el audio. Matusalén vivió 969 años. Es el ser de la antigüedad más antiguo, más longevo y que más años vivió. Su nombre en hebreo se escribe así, Metushelach. Metushelach está dividido en dos partes. Metu, que significa muerte, y Selach, enviado a otra dimensión. ¿Qué significa esto? Que es el sostén de nuestra fe, que después de esta vida hay espiritualmente otra vida más. ¿Sí? Esta es la base de nuestra fe. Matusalén, Metushelach, significa eso, que después de esta vida hay otra vida. Pero lo contrario, por el lado de Caín, el homónimo es Mehujael, esto está más abajo en el capítulo 6, y dice que significa muerte y Seol. Después de la muerte nos vamos a la tierra y no hay más nada. Esa es la línea de Caín. ¿Y por qué cuento esto? Porque yo muchas veces enseñé que el diablo es el mayor imitador de Dios. El diablo quiso ser como Dios y por eso fue destituido. Y todas estas imitaciones, hasta con los nombres, es porque quiere parecerse a Dios. Y mucha gente me dice, pero yo estoy haciendo esto, sí, pero está mal. Pero bueno, parece que estuviera bien, pero en realidad está mal. Porque muchas veces las tinieblas, Satanás, hace creer a las personas que lo poco o mucho que estén haciendo, por más que esté mal, y cuando uno habla con las personas me dicen, no, sí, me lo dijo mucha gente, sí, tenés razón, pero lo siguen haciendo mal. Acuérdense esto, el diablo es el mayor imitador de las cosas de Dios. Y si ustedes quieren, les puedo enviar el significado en hebreo, bíblico, del nombre de cada uno de ustedes. Y van a comprender hasta muchas cosas de sus vidas, futuras y algunas cosas pasadas. Y para terminar con esto de los nombres, porque sé que es una enseñanza complicada, dice que Set, este que reemplazó a Abel, vivió 180 años, pero dio a luz a alguien llamado Noé. El significado de Noé en el hebreo antiguo tiene dos significados. Dice que es el que alivia las obras de la tierra y el trabajo del hombre. Pero tiene otro significado más, que Noé tiene las mismas letras escritas al revés de la palabra gracia. Noé es un tipo y sombra de Cristo. Es un regalo inmerecido a la humanidad, que es la gracia de Dios, por lo cual, a pesar de que Dios vio que el ser humano se había perdido, se había corrompido y estaba haciendo todo lo que desagradaba a Dios, lo mismo vio en Noé un corazón digno para volver a creer en la humanidad y salvarla después del diluvio. Y ese periodo de gracia, que es el que hoy estamos viviendo, es la promesa que Dios le hace a Noé, que nunca más iba a volver a matar a la humanidad a través de un diluvio. Y como señal de eso, cada vez que lloviera, iban a hacer o se iba a ver el arco iris. Hoy estamos caminando en un tiempo de gracia, en un tiempo donde tenemos que tener presente que nuestra tarea es hacer que el reino de Dios avance un día más en esta tierra. Esa es la tarea de los hijos de Dios.
comenzar a estudiar la Biblia, comenzar a leerla por lo menos, o a hablarle a alguien de Dios, sobre todo a las personas que muchas veces uno dice, pero... Bueno, hoy yo le contaba a Silvia que más de una vez a donde en algunos lugares me presento como pastor, está todo bárbaro, pero en otros cae mal. Parece que, porque no hay problema. Si a Dios, a Jesús cuando estuvo en la tierra, lo rechazaron, no se asusten ni se hagan problema porque nos rechacen a nosotros, a ustedes, a mí, a cualquiera, porque el diablo, porque Satanás hace eso. Y por más que hay que aprender algo, yo siempre lo enseño a esto. Muchas veces nosotros, y me pasó los primeros tiempos, los primeros años, que yo quería ver salvo a todo el mundo. El otro día que fuimos a un casamiento, en medio del casamiento le hice hacer una confesión de fe a todos los que estaban ahí, para que su espíritu fuera salvo. Más allá de que yo sé que a muchos yo no los veo o no puedo seguir la obra, que la obra la hace el Espíritu Santo. Pero ¿por qué aprendí a soltar? Porque aprendí que nadie es más bueno que yo, que Dios, perdón, que nadie es más bueno que Dios. Por ahí nosotros queremos ser tan buenos que nos pasamos de vuelta. Y como hablábamos esta mañana con Silvia, muchas veces cargamos con situaciones que no son nuestras, porque queremos ser más buenos que Dios. Yo me acuerdo una fisioterapeuta, era fisioterapeuta, es fisioterapeuta, como quiropráctica y hay otra especialidad más, osteópata. Ella es creyente. Hoy volvió a vivir en España, vivió 8 años en España, se vino a Argentina y volvió a España. Y muchas veces cuando hablábamos con ella me decía, mira Mario, yo, por más que me cueste, por más que yo quiera ser un Jesucito, decía, así se expresaba, yo quiero que la gente de acá se vaya bien, pero a veces no puedo, y a veces ella se pasaba más del tiempo de la hora de la consulta tratando de mejorarle todos los dolores corporales que las personas tenían. Yo le decía, sí, pero vos sabés lo que hemos aprendido en la fe, que nadie es más bueno que Dios. Y posiblemente hay personas que estén pasando un proceso espiritual y nosotros nos pongamos entre medio del tratamiento que Dios está haciendo con esa persona y Dios. O sea, entre esa persona y Dios al medio de nosotros. Y muchas veces Dios dice, mira, córrete que es mejor que yo la trate directamente. Eso a veces pasa con nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros amigos. Queremos muchas veces ayudar y tenemos que saber que una vez que nosotros presentamos a Dios, Dios hace la obra a través del Espíritu Santo. Si nosotros tenemos una carga espiritual de seguir a esa persona, Dios nos los va a indicar. Nosotros tenemos una carga espiritual con todos ustedes y con todos los que vienen a la iglesia de poderles enseñar y de poderles seguir para que ustedes conozcan más de Dios. ¿Cuál es el objetivo de conocer más a Dios? Enamorarse de Dios. Nadie se enamora de una persona que no conoce. Nadie se enamora de alguien que es desconocido. ¿Cómo nos enamoramos? Cuando comenzamos a conocer. Y la obra de Dios en cada uno de nosotros nos ha cambiado la vida. Muchas personas que vienen del catolicismo, como venimos nosotros, y como hemos escuchado la confesión de muchas personas, vienen del catolicismo y lo primero que me dicen es que están enojados con los curas. Pero porque en lugar de enseñarle a la gente a conectarse con Dios, en esa religión le enseñan a conectarse con las personas, que es a través del cura, sabiendo que los hombres fracasamos, que los hombres no somos perfectos y que por más que querramos ser imitadores de Dios, tenemos la falencia de ser humanos, de equivocarnos. Y ahí es donde cuando yo escucho la confesión de las personas, el 99% de las personas que hemos tratado estos temas,
Me dice que ellos están enojados con los curas o con la iglesia, o sea, con la estructura, pero porque nunca conocieron a Dios. Pero una vez que se encuentran, tienen un encuentro con Dios, como lo han tenido ustedes, como lo he tenido yo, comenzamos a ver que Dios obra en nuestras vidas de una forma diferente. Que Dios obra en nosotros de una forma que jamás lo habíamos sentido. Que Dios sana nuestras heridas. Que Dios está ahí en el medio del dolor y cuando lo buscamos ponemos todas nuestras situaciones en sus manos, comenzamos a ver cómo Dios obra a nuestro favor, a favor de nuestros hijos, cuando nuestros hijos están lejos, o ahora en el caso del nieto de Alejandra que está enfermo. Como cuando nos acercamos a Dios y le pedimos y oramos, Dios comienza a obrar. Anoche a las 4 y pico de la mañana, Dios me despierta con una palabra, el poder de la oración. O sea, poder orar y dar gracias por el poder que esa oración tiene. Entonces no me había pasado nunca y esta mañana sentí esta cosa de, Señor, gracias porque nuestra oración, lo que te pedimos, tiene el poder de sanar vidas. Mucha gente que se ha convertido al evangelismo fue porque vio milagros que no había visto nunca en ningún lado. Yo fui uno de ellos. Yo vi cómo crecía una pierna, cómo se sanaban miomas, cómo se sanaban tumores del tamaño de una pelota de fútbol. Y vimos crecer piernas en una persona muy mayor, pero también en una nenita de 3 años con displasia. Entonces, cuando vemos el poder verdadero de Dios, comenzamos a ver las señales, los milagros y los prodigios que Dios va haciendo para que la humanidad crea. Por eso digo, qué fácil es creer en Dios cuando lo conocemos a Dios. Por eso nuestra urgencia de enseñar, para que todos los conozcamos. Porque una vez que conocemos a Dios, nos es muy fácil creer, muy fácil entender y muy fácil enseñarle a otro a creer. Para enseñar de Dios no hace falta repetir la Biblia, no hace falta conocer la Biblia. Lo que hace falta es nosotros transmitirle que cuando tuvimos en ese mismo lugar que esté esa persona en medio de un dolor, de una pérdida, de una angustia, en medio de soledades, en medio de situaciones que lo traen a llanto, Dios estuvo ahí y que Dios va a sanar ese llanto, esa angustia, esa soledad, ese dolor, esa pena, esa amargura. Y si es falta de trabajo, Dios va a proveer, porque es su promesa permanentemente en la Biblia. Es más, en Mateo 18:18 dice que siendo rico Jesús se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Esa es una promesa. Pero ¿cómo comenzamos a vivir esa promesa? Cuando con el poder de nuestra oración comenzamos a abrir la puerta de los cielos para que nosotros y nuestra familia se derramen bendiciones a nuestro favor y no nos falte. Y no nos va a faltar, porque la promesa de Dios es que no va a faltar. Así que bueno, ya es hora, estamos en el tiempo más o menos justo y vamos a orar. Pero si ustedes quieren que oremos por algo especial, la idea de la reunión siempre es escuchar los pedidos de oración de ustedes, ¿no? Alejandro ya me lo pidió. No sé si Silvia querés que oremos por algo. Sí, por la familia, esta es por mi familia. Perfecto. Esta vez vamos a ser un poco egoístas. Pero claro. No, pero no somos Atlas, no cargamos con el peso del mundo. No. Está bien. Nosotros oramos porque dice que oramos por nuestra región, por nuestra zona y por los gobernantes. Pablo le enseña a Timoteo que oremos por las personas que estén en gobierno, porque Dios enseña que nadie está en el gobierno si Él no lo permite, incluyendo los gobernantes tiranos que ha habido en la historia de la humanidad en distintos lugares del planeta. La enseñanza de hoy y el significado bíblico
del bien y el mal, es por lo que hoy estamos viviendo, esta guerra entre Israel, Irak y toda esta zona, que sí, yo recibo videos, recibo imágenes, y lo relacionan por un lado. Bueno, miren, ¿esto saben cuándo nació? En el momento de la creación. En el momento de que el hombre es tentado por el pecado y ya los primeros hijos, el primer hijo que nació de Adán y Eva mató al hermano. Así que dentro de la familia ya hubo muerte. Dentro de la humanidad, apenas la humanidad comenzó a hacer sus primeros pasos, ya hubo muerte. Y Dios tuvo que reemplazar a esta parte muerta de esta familia por otro más, porque si no, el diablo mataba toda la descendencia de Jesús. Los ataques permanentes que el pueblo de Israel ha sufrido hasta la venida de Jesús, y lo sigue sufriendo porque el pueblo de Israel no aceptó a Jesús, es siempre el diablo tratando de matar a un descendiente de la promesa de Dios. Permanentemente. Los sirios, los persas, los medos, Nabucodonosor, el imperio romano, el imperio griego, todos los que desde el principio del andar de la Biblia, los egipcios, los faraones, mataron o trataron de matar la descendencia. Cuando la ley del aborto se aprueba, yo digo, Señor, está por venir un Salvador. El diablo siempre no solamente mató a los descendientes, como en este caso Abel, sino que muchas veces trató de matar a niños. Ustedes saben que antes los niños se sacrificaban en acción de gracia a dioses paganos, y eran quemados en una hoguera, en un foso, el primogénito, para que esa familia tuviera riquezas. El primer hijo era tirado a una fosa de fuego. Dioses como Balak, como Moloch, eran sacrificados niños. Escrito está y que cuando vino Moisés fue salvado por su madre, pero porque Faraón mandó a matar a todos los descendientes de los primogénitos judíos. Pero cuando vino Jesús, también Herodes envió a matar a todos los niños. Esto de la ley del aborto no es nada más ni nada menos otra estrategia más de las tinieblas para matar a los niños que van a nacer. Porque hoy ya queda como medio feo ir a tirar un bebé a una fosa con fuego. Ahora, si yo les cuento algo, no es para aterrorizarlos, sino solamente para que vean que el diablo sigue obrando. Cuando un tsunami destruye Puerto Príncipe, esto hace unos 10, 15 años atrás, la humanidad completa tratando de ayudar a esa isla, en esa isla, uno de los grandes negocios era que las mujeres se embarazaban y mataban al feto, porque en el feto, en el hígado, una vez que se forma el hígado del feto a determinadas semanas, se encuentra la mayor producción de células madres, lactosa, melosa y fructosa, que son derivados para los medicamentos que mucha gente consume contra el cáncer. Entonces, en ese lugar había un comercio de muerte de fetos. Y uno dice, no, pero esto pasó hace 2000 años. No, esto pasó hace 10, 15 años. Entonces, cuando la humanidad, a veces estas noticias se tapan, no se difunden, en los congresos de pastores esto se trata con mucho cuidado, no se habla cada rato, sabemos cómo es el mundo y con quién nos enfrentamos, pero también sabemos que hay un Dios que no permite estas cosas, porque ese tsunami borró todo eso, y hoy ya no se está haciendo así, pero se sigue habiendo, bueno, lo de la ley del aborto ya es otra cosa más, así que, bueno, vamos a comenzar a orar, ¿sí? Amado Dios,
Señor, hoy te damos la honra, la gloria y toda la alabanza. Gracias te damos, Señor, porque nos has bendecido con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús, y nos permites habitar en tu presencia, morar bajo tu sombra y tu abrigo, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te ruego, Señor, que sobre la vida de todas las familias que aquí estamos conectados y los familiares nuestros que aún no se han podido conectar y la gente del resto de la iglesia, reciban un tiempo de bendición, un tiempo de puerta de los cielos abiertos. Señor, que tu bendición se derrame sobre cada uno de nosotros. Cuida nuestra salud, cuida nuestro bienestar. Señor, restaura el buen ánimo, fortalece todas nuestras fuerzas naturales y espirituales. Señor, para poder afrontar todo lo bueno que viene de parte tuya en estos próximos meses. Señor, te damos la honra, la gloria y toda la alabanza. Restituye en la familia un tiempo de paz, un tiempo de gozo, un tiempo de amor, un tiempo de reconciliación, un tiempo de trabajo, un tiempo de nuevos ingresos. Y te pedimos especialmente en esta noche por la vida de Bruno Pablo Damián Jaime, Alejandra Dáez, Roque del Valle de Dáez y principalmente por la vida de Lucas Valentín Toledo. Señor, sánalo a donde él esté. Señor, quita todo dolor, fiebre, mareo, gripe. Señor, que toda célula que pueda estar dañada sea reemplazada urgentemente por células benignas, células nuevas, que fortalezcan el ánimo y el físico de Lucas Valentín. Padre, te pedimos porque se puedan firmar nuevos contratos, convenios de honorarios, trámites judiciales, juicios y herencias que salgan a favor de tus hijos. Te pedimos por esta ciudad, por toda la ciudad de Córdoba, por toda la provincia de Córdoba, la provincia de Jujuy, la provincia de Buenos Aires y por toda nuestra Argentina. Te damos gracias, Señor, por la vida de Joel Ibarra, Lucas Machado, Facundo Escudero y Pablo Hernán Motegoni. Señor, envíales un espíritu consolador, un espíritu, Señor, que los haga ver lo mal que están haciendo alejándose de ti, Señor, para que con lazos de amor regresen a tu reino. Padre, gracias te damos por la salud y la vida de Isabel Pacheco, César Fuentes y Virginia Alicia Pulido. Señor, por los niños por los que siempre estamos orando, sumándolo a Lucas, te pedimos por Emilia Gómez, Elian Toledo, Bautista, Martina, Máximo, Mateo, Isaías, porque ellos, Señor, estén sanos, les vaya muy bien en su escuela, Señor, en sus clases diarias y con su familia, que crezcan con alegría, con buen ánimo y protegidos, Señor, por el Espíritu Santo. Te pedimos por Alfredo Lewis, Lidia Agüero, Cristina González, Ana Karina Simoni y su amigo, porque toda célula cancerígena en su cuerpo sea quemada, sacada y reemplazada por células, Señor, benignas. Señor, saca de sus vidas el dolor del cáncer, la preocupación del cáncer y restaura en ellos un tiempo de gozo y alegría. Te pedimos por Amalia San Pardo, por Nieves, por Maribel, por Rafael y por Luciano, para que ellos vivan un tiempo de gracia, un tiempo de alegría, un tiempo de restauración. Señor, ahora te pedimos por la vida de Silvia, porque esos análisis que no dieron bien, Señor, comiencen a dar bien ahora. Restablece su fuerza, su buen ánimo. Señor, acompáñala en sus momentos de soledad. Señor, hazle ver el amor que tú tienes por ella, abrázala. Señor, consuela su vida. Señor, y con un abrazo espiritual grande, que esta noche tenga un dulce sueño, un dulce descanso y un dulce reposo, solamente para que mañana, cuando amanezca, agradezca, Señor, por la vida que le has dado y por todo lo bueno que vas a hacer por ella en este tiempo. Señor, te damos gracias por la vida de Miguel Morales, Valentín Morales y María Ortiz, por la vida de Antonia Sampardo, Gustavo Ariel Barrio Nuevo. Te pedimos por la vida de Carlos Fernando Barrina, Hugo Vilche, Fernando Andrade, Pablo y Francisco Jiménez, por Ana María Arrieta y Claudio Lafer, por Viviana Sobra, por Jorge Moreno, por el descanso de todos nuestros familiares que hemos perdido, para que sean resucitados en el llamado de la segunda venida de Cristo para tu gloria y para tu honra, por la voz de los mártires, por esta institución que venimos orando hace meses, para que puedas seguir llevando tus palabras a los rincones más alejados del planeta, a donde sigue resistiéndose, a donde el enemigo sigue teniendo estructuras y torres en contra de la palabra de Dios. Señor, ayúdalos
y en nuestra vida, Señor. Restaura nuestra salud, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en ti. Y como hizo Abraham, renovamos nuestra esperanza contra esperanza, sabiendo que el tiempo de la bendición se ha desatado, que puertas de los cielos se han derramado sobre nuestras vidas, dándote la honra, la gloria y toda la alabanza. Pedimos de tu bendición para que nos acompañe el resto de los días, que esta noche todos podamos dormir en paz, tranquilos, con un dulce descanso, un dulce sueño y un dulce reposo. Que el día de mañana sea un día bendecido y que la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, damos gracias